Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, si me escuchan bien, nada más escríbanme para saber que me escuchan bien. Buenas tardes, Montserrat. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio. Ya tenemos 22 personas que nos están viendo. Muchas gracias, sí se escucha bien, perfecto. Muchas gracias, Fer. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un pequeño espacio para hablar sobre la terapia cognitiva conductual. Mi nombre es Pamela González, soy psicoterapeuta cognitivo-conductual y actualmente trabajo con niños, adolescentes y adultos. Hola, mucho gusto. Me gustaría que antes de hablar de la terapia cognitiva conductual contestáramos 3 preguntas. La duración de este espacio va a ser de 1 hora, entonces voy a hacer una pequeña introducción de aproximadamente 35 minutos y lo que resta del tiempo, aproximadamente 25 minutos, van a ser para atender cualquier duda que tengan y bueno, yo les estaré viendo en los comentarios que nos vayan escribiendo. ¿Ok? Bueno, la primera pregunta que me gustaría que contestáramos o que bueno, vamos a atender para tener más estructura en este pequeño webinar es cuál es el objetivo de la terapia psicológica, en específico en el trastorno por déficit de atención. Dentro de la terapia psicológica, bueno, es considerado dentro del tratamiento, ya bien saben, tratamiento multimodal, es decir, el trabajo colaborativo entre el psiquiatra, los padres, el médico y en este caso también el psicólogo. ¿Qué es lo que va a buscar el psicólogo? Lo que va a buscar es ayudar al paciente y a su familia para poder minimizar el impacto negativo de los síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad. Como tal, la psicoterapia tiene que abordar 2 áreas importantes. La primera, lo que es el área conductual. ¿Cuál va a ser su objetivo? Su objetivo va a ser modificar conductas, ya sea incrementar conductas adaptativas, así se le dice, enseñar también o modelar conductas adaptativas y por otra parte disminuir conductas desadaptativas, es decir, para que el paciente o en este caso el chico, el adulto o el adolescente tenga mayor oportunidad de éxito y pueda disminuir en la medida de lo posible cualquier experiencia de fracaso o desagradable. Por otra parte, también está el trabajar a nivel cognitivo. ¿Esto qué quiere decir? Como ya, si algunos ya nos han acompañado en otros espacios dentro de la fundación, dentro del proyecto DA, se sabe que el trastorno por déficit de atención presenta dificultades o deficiencias en algo que se llama las funciones ejecutivas, que son habilidades cognitivas que funcionan o sirven como un director de orquesta para poder modular o controlar ciertas conductas o ciertas reacciones. Entonces, la terapia también aquí iría encaminada. En específico, también a poder reforzar más algo que sería la monitorización o el automonitoreo, es decir, empezar a evaluar nuestra conducta y empezar a detectar en qué momento tenemos que cambiar o en qué momento no nos conviene hacer determinada conducta. También, por otra parte, la psicoterapia puede ayudar a ser más flexible, a flexibilizarnos, adaptarnos a circunstancias o ambientes diferentes. También puede ayudar a controlar las emociones, es decir, lo que pasa mucho en el déficit de atención es que es como una montaña rusa de emociones y eso se debe justamente a que no ha habido un entrenamiento previo en identificar la emoción y sobre todo tener estrategias para regularla. Por otra parte, esto también nos lleva a tener estrategias o aprender estrategias para la inhibición, saber en qué momento detenernos, saber cómo responder ante una situación. Y otro punto importante que está relacionado con esta serie de procedimientos o pasos que las personas realizamos para poder concluir, iniciar o finalizar una tarea que tendría relación con la memoria de trabajo. Por lo tanto, la psicoterapia debería de estar encaminada a poder brindar estrategias o a poder
reeducar, así se le dice, con nuevas maneras de actuar o con nuevos recursos para poder minimizar en la medida de lo posible el impacto negativo de los síntomas propios del déficit de atención, pero no hay que olvidar que justamente es un tratamiento multimodal. Por lo tanto, no hay que dejar de lado lo que tiene que ver con el entrenamiento para padres, lo que tiene que ver con la parte médica, que también es un complemento importante y yo les diría, es una cadena que permite que también las estrategias o lo que se enseñe en psicoterapia tenga un efecto positivo. Por otra parte, también hay otra pregunta que tenemos que responder. ¿Por qué en específico se ha sugerido, recomendado la terapia cognitivo-conductual para el déficit de atención? Primero tenemos que conocer las características de esta corriente o de esta terapia. Vamos a ver que es una terapia basada en evidencia. ¿Esto qué quiere decir? Está validada o está más bien aprobada sobre su efectividad dentro de diversos trastornos, no solamente el déficit de atención. ¿Y esto cómo lo sabemos? Esto se sabe a partir de ensayos clínicos, se sabe a partir de reportes de casos, en donde a través del método científico se confirma o se valida el impacto positivo que puede tener una psicoterapia y qué tanto modifica lo que pretende modificar o lo que pretende reeducar. Otras características que tiene esta terapia es que es una terapia que incluye estos dos tipos de intervenciones, la conductual y la cognitiva, y que muchas de las técnicas o incluso la forma en cómo se hace una conceptualización de caso toma en cuenta estos dos elementos para poder diseñar un plan de tratamiento. También otro punto importante de la terapia o una premisa que tiene la terapia es que lo que busca es el reaprendizaje de patrones conductuales. Es decir, mucho se fundamenta en que la forma en cómo actuamos o la forma incluso como pensamos viene de un aprendizaje, o sea, es aprendido. Entonces lo podemos desaprender y reaprender nuevas formas de actuar o nuevas formas de percibir una situación o una realidad. Por lo tanto, esta terapia lo que busca es reaprendizaje, lo que busca es generar nuevos patrones o nuevas conductas más adaptativas. Por eso es que utiliza ambas, tanto lo cognitivo como lo conductual. También es una terapia que busca mucho las experiencias de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Mucho de lo que se vea en consultas se tiene que llevar la mayoría a la práctica. Entonces, para que yo pueda darme cuenta de que en mi nuevo patrón de conducta o lo nuevo que aprendí en terapia es efectivo y me sirve, lo tengo que llevar a la práctica. Lo que hace el terapeuta es buscar a veces experiencias empíricas en donde pueda poner en práctica eso que acaba de aprender. Por otra parte, también es una terapia sumamente estructurada y que se basa en objetivos. Los objetivos nos permiten ir alcanzando poco a poco las metas propias del paciente, pero también dentro de estas metas nosotros tenemos que ir haciendo este pronóstico o ir evaluando las conductas que queremos empezar a instaurar o enseñar y también el tipo de entrenamiento que se va a necesitar, porque no todo va a recaer en la psicoterapia o dentro del consultorio, en este caso muchos estamos de manera virtual, sino también tiene que ver con otros factores como lo familiar, como la cuestión de ciertas adecuaciones para que pueda surtir efecto positivo cualquier técnica o estrategia que empecemos a implementar. Y bueno, esto que les comentaba de que la terapia cognitiva conductual está basada en evidencia, pues también es avalado justamente por la Asociación Americana de Psicología, que es la APA, en donde la APA hay varias secciones. Una de las secciones que tiene, hay una sección especializada de tratamientos psicológicos, en donde pone un listado de aquellas corrientes psicológicas o psicoterapias que han mostrado mayor efectividad en diversos trastornos de salud mental, y entre esos resalta la terapia cognitivo-conductual, no solamente para el déficit de atención, sino también para otros tipos de
de trastornos. Por lo tanto, también es importante comentarlo porque justamente existen muchas psicoterapias, pero no todas las psicoterapias son adecuadas o precisas al trastorno. Entonces, es importante que si nosotros o vamos a buscar algún proceso psicoterapéutico o nosotros queremos dar psicoterapia a un perfil específico de pacientes, en el caso del déficit de atención, pues tenemos que cubrir estos objetivos, lo que habíamos comentado, la parte conductual y la parte cognitiva, y que mis estrategias o las técnicas que utilice vayan encaminadas a estos dos objetivos importantes. Y bueno, lo que tiene la terapia cognitivo-conductual es que al ser estructurada y estar basada en objetivos, es más fácil medir tanto cuantitativamente, es decir, en cantidad, como cualitativamente, es decir, en características físicas que podamos observar, para poder evaluar o medir el impacto que pueda estar teniendo nuestra intervención en el paciente, o también yo como paciente puedo ir evaluando y viendo el impacto positivo que va teniendo la psicoterapia en mi persona, ¿no? O en los objetivos que quería alcanzar. ¿Ok? Esa sería justamente otra de las preguntas que tenemos que aclarar. Y bueno, ya que hablamos de la terapia cognitiva conductual, ¿cuáles son las técnicas o por qué se sugiere tanto, se recomienda tanto este tipo de terapia? Bueno, dentro de las técnicas que se utilizan, pues bueno, vamos a verlas desde estos dos grandes ejes, el eje conductual y el eje cognitivo. El eje conductual se basa más en la teoría de la conducta, es decir, se busca primero entender la conducta, cuál es el origen de esa conducta, que la refuerza, es decir, que hace que se mantenga por un tiempo y qué factores del ambiente también están influyendo en que esta conducta también se perpetúe, porque recordemos que si el déficit de atención tiene estas tres características, inatención, hiperactividad, impulsividad, pero no hay que olvidar que somos seres biopsicosociales. ¿Qué quiere decir esto? No solamente somos biología, o sea, estos síntomas, ¿no? Sino también estos síntomas se relacionan con un contexto social, se relacionan con características de mi persona, y entonces muchas de estas conductas o conductas que yo tengo las puedo estar perpetuando porque estoy teniendo un aprendizaje. Y si yo cambio este aprendizaje, puedo mejorar y puedo minimizar el impacto negativo de estos síntomas. Entonces, aquí la terapia conductual, digamos como la parte conductual de la terapia cognitiva conductual, lo que busca es modificar aquellas conductas que no son funcionales o que son desadaptativas, ya sea a través de un reaprendizaje o, por otro lado, puede buscar también disminuir o eliminar conductas disfuncionales, es decir, conductas desadaptativas. Entonces podemos ver estos dos grandes ejes, las que incrementan las conductas y las que disminuyen las conductas. Algunas de las técnicas, por mencionar, que se pueden aplicar en algún caso de déficit de atención, podríamos estar hablando de las técnicas de modelamiento, que es a partir de un aprendizaje vicario, así se le llama, es decir, un aprendizaje a partir de la observación, y que me van modelando la forma en cómo voy a actuar o cuál es la manera en cómo voy a generar esta conducta más adaptativa. Otras técnicas que ayudan a incrementar las conductas, una de ellas es la economía de fichas, que se basa mucho en el reforzamiento positivo, entendiendo como reforzamiento positivo no necesariamente un premio, sino pueden ser muchos otros elementos que lo que hagan es incrementar la conducta. Sobre todo lo que buscamos es incrementar la conducta deseada. Algunas técnicas que se pueden utilizar para disminuir conductas desadaptativas es, por ejemplo, una de ellas es el costo de respuesta. Y esto, créanme que vemos el nombre técnico, pero realmente se ocupa en el día a día y más con estos niños, ¿no? Que lo que se busca en la terapia cognitiva conductual es un equilibrio y una justificación de cuándo aplicar o cuándo ocupar esa técnica en específico. Y costo de respuesta se refiere a la pérdida de algún beneficio o la pérdida de algún privilegio al presentarse una conducta inadecuada.
Otro tipo de técnicas, por ejemplo, puede ser una que se llama reforzamiento de conductas incompatibles, es decir, que yo aplico, realizo conductas que son opuestas a lo que normalmente haría. Por ejemplo, si yo me pongo nerviosa ahorita dando el webinar y comienzo, no sé, a morderme las uñas o comienzo a, no sé, hacer ciertas conductas que en lugar de calmarme, me pongan más estresada, más ansiosa, entonces, pues ahí lo que va a hacer es incrementar mi preocupación o incrementar el estrés. Entonces tengo que hacer una conducta incompatible. ¿Cuál es esta conducta incompatible? A lo mejor sería respirar, o sea, la respiración, el darme ciertas pausas, y entonces eso me va a permitir continuar, seguir dando el webinar, y al final mi nivel de ansiedad o estrés se va a disminuir. Entonces, eso es importante de comentar. Son algunas de las técnicas. Con relación a las cognitivas, como ya habíamos comentado de los puntos importantes a trabajar, entre ellas las funciones cognitivas que se pueden ver beneficiadas con alguna técnica cognitiva conductual es la memoria de trabajo y la planeación, y también lo que tiene que ver con el control emocional y la inhibición. ¿Con qué lo vamos a relacionar? ¿Con qué técnica? La memoria de trabajo y la planeación está muy ligada a las autoinstrucciones, que es una técnica como tal. Las autoinstrucciones nos ayudan a saber los pasos que tenemos que realizar para concluir o finalizar una actividad, y que incluye una serie de procesos o etapas, porque nuestro objetivo es que no necesitemos ayuda para recordar los pasos que tenemos que realizar, pero sí necesitamos estas etapas para poder consolidar ese aprendizaje. Es lo que pasa mucho en el déficit de atención. No hay un lenguaje interno. El lenguaje interno nos regula. Ese es el lenguaje que nos, es como decirlo, nos decimos a nosotros mismos lo que tenemos que hacer. Pero lo que pasa en el déficit de atención es que no está este lenguaje interno que brinda estructura, y las autoinstrucciones nos ayudan a eso, a lograr ese objetivo. En cuanto al control emocional, pues aquí tenemos justamente una técnica específica que nos puede ayudar al manejo de las emociones y la inhibición, que es justamente todas las técnicas relacionadas con el autocontrol. Entre ellas, pues podemos encontrar el famoso semáforo, que viene dividido en 3 colores: paro, pienso y actúo, o paro, respiro y pienso en la mejor solución. Esa es una técnica, una estrategia de autocontrol. También podemos ver lo que son los termómetros de las emociones, que también son un auxiliar muy importante, sobre todo porque visualmente nos ayudan a identificar nuestro estado emocional y la intensidad con la que experimentamos esa emoción. Después, ¿cuál sería el segundo paso? Ok, si me siento de esta manera y mi emoción está en cierto grado de intensidad, ¿cómo puedo actuar? ¿O qué debería de hacer cada vez que se presenta esa emoción en esa intensidad? Ese sería el objetivo de las técnicas cognitivas conductuales para la inhibición y el autocontrol. Es importante mencionar que muchas de estas técnicas aplican tanto para niños como para adolescentes, como para adultos. Obviamente lo que va cambiando es la manera en cómo se va a implementar. Con la parte de los niños, sobre todo lo que son los cuentos, lo que pueden ser justamente a lo mejor juegos, ayudan más a poder consolidar la aplicación de la técnica, y algo que ayuda demasiado es la constancia y la perseverancia de los papás al también aplicar las técnicas en casa. Eso ayuda a que el aprendizaje sea más significativo y el niño pueda reaprender con mayor facilidad estos nuevos patrones de comportamiento. Lo mismo pasa un poquito con los adolescentes. Conforme vamos creciendo, pues obviamente en la adolescencia no necesitaríamos tanto de la ayuda de los papás, pero sí es importante en algunos casos y en algunas ocasiones, pero también nos puede ayudar para ir reforzando, consolidando las estrategias. ¿A qué me refiero con esto?
Si el paciente aprende a actuar de una manera, el ambiente o el contexto también tiene que aprender a responder de la misma manera. Y la terapia cognitivo-conductual lo que ayuda también es eso, a reaprender de ambas partes. Y también con los adultos justamente es lo mismo. Lo único que hacemos es ir cambiando los recursos. A lo mejor ya no va a ser un cuento, pero sí podría ser con alguna imagen, alguna ficha de autoinstrucciones que me ayude a recordar qué es lo que debo de hacer en cada situación y qué es lo que voy a ir aprendiendo. Entonces, bueno, básicamente esto sería como la esencia de la terapia cognitiva conductual. El por qué también es importante la psicoterapia y lo que les decía, no cualquier psicoterapia se puede adecuar de acuerdo a la problemática o situación. Entonces, por eso es que en el proyecto DA pues estamos con esta parte de la capacitación y en específico pues hacemos énfasis pues en aquellas terapias que están basadas en evidencia y que tienen un impacto positivo y que tanto en la formación profesional ayuda a tener más certeza de qué hacer y cómo hacerlo. Y por otra parte, en el caso de los papás, pues saber justamente cuál es la mejor opción para mi hijo para mi hijo o en maestros para mi alumno, o alguna referencia o alguna sugerencia que pueda dar. Entonces, bueno, básicamente es esta la esencia. Vamos a tener un mini curso la próxima semana, que en donde ya se abordará con mayor detalle, sobre todo cómo aplicar las técnicas. Ese sería el objetivo. Les digo, muchas de estas técnicas se ocupan igual para adultos y para adolescentes, pero bueno, dependerá también cómo aplicarlo de acuerdo a la etapa del desarrollo. Algunos sí necesitan material más visual, pero en general lo que más se recomienda es esto que les comentaba de la experiencia de aprendizaje, es decir, llevarlo a la práctica y practicarlo constantemente. Que eso también se puede hacer dentro de la terapia o buscar estos experimentos conductuales a partir de lo que vamos conociendo al paciente para que lo pueda llevar a cabo o para que lo pueda implementar, ¿ok? Bueno, pues básicamente es esto. Espero no haberme ido tan rápido. He estado viendo que aquí van anotando algunas de sus dudas. No sé si hasta ahorita con lo que les vengo comentando tengan alguna duda respecto a la terapia cognitivo-conductual, cómo se ocuparía, por qué sería importante en el trastorno por déficit de atención. Ok, bueno, aquí una de las usuarias pues nos comparte su experiencia, ¿sí? El manejo de emociones es un proceso constante. Ajá, es un proceso constante. También el objetivo de la terapia cognitivo-conductual es que al final el paciente reaprenda por sí mismo y pues me acuerdo mucho cuando estaba estudiando, decía que se convierte en su propio terapeuta. También no hay que olvidar que las etapas del desarrollo o la etapa en donde, la etapa que tiene nuestro paciente es importante, porque ahí podemos determinar qué tanto él por sus capacidades o habilidades puede continuar esta estrategia o qué tanto también el ambiente se lo tiene que seguir reforzando. Eso es importante, sobre todo cuando hablamos de niños y adolescentes. Eso, el contexto o el ambiente, o sea, sería principalmente contexto entendiendo la familia, tienen un factor muy importante en reforzar positivamente esas conductas que se van aprendiendo en terapia. Entonces, justamente eso es lo que ayuda a que se empiece a perpetuar. Y otro punto importante, así como en el déficit de atención y como en cualquier otra situación, conforme nosotros vamos creciendo y vamos cambiando y va cambiando nuestra forma de pensar, también tenemos que reaprender otras cosas. Entonces, regulación de emociones cuando somos pequeños es diferente a la mejor hablando de regulación de emociones en los adolescentes.
Entonces es reaprender constantemente, pero ya tenemos estamos sensibilizados en esa parte, ¿no? Ajá, sí, las técnicas de autocontrol, les declara, son muy utilizadas en su salón de clases, ¿ok? Sí, perfecto. Sí, y aparte, algo que tienen estas técnicas de autocontrol, anticipan lo que va a pasar, tanto conductas positivas como negativas. Entonces, eso también es importante mencionar, que hay que anticipar a los niños, sí, en específico a los niños y adolescentes, qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que va a pasar ante determinadas conductas. Y bueno, aquí cuando se tiene una comorbilidad, el trastorno posicionista, también es la terapia cognitiva conductual la modalidad adecuada. Ok, sí, de hecho también la terapia cognitiva conductual tiene estudios o reportes de caso en donde se ha trabajado también el trastorno posicionista desafiante. Uh-huh. De hecho, ahí yo le sugería, aquí tenemos que evaluar en cuanto a la severidad del trastorno, o sea, cuál es el que está generando más conductas disruptivas. Seguramente en este caso es un trastorno posicionista desafiante, entonces tenemos que darle más peso a la atención del trastorno posicionista desafiante, mejor más que al TDAH. Uh-huh. Y algo que tiene el trastorno posicionista desafiante, y se ha visto como en la parte de la teoría, es que sí tiene que ver, el trabajo no es solamente con el paciente, sino el trabajo también es con su contexto social, o el contexto en el cual se desenvuelve, porque seguramente muchas de las conductas oposicionistas que tiene han sido reforzadas por el ambiente. Entonces, es detectar cuáles han sido estas conductas que refuerzan las conductas oposicionistas desafiantes, y a partir de ahí cambiar la manera en cómo vamos a actuar o cómo vamos a reaccionar ante determinadas conductas. De hecho, cuando veamos en el curso, algo que yo les puedo decir que es básico, que es muy importante, es entender el origen de las conductas, entender el por qué las hace o por qué las realiza, cuál es la finalidad de actuar de determinada manera, y es evaluar las consecuencias que tiene esa conducta, y no entendiendo como consecuencias solamente hablando de negativo, como, pues sí, no sé por qué lo hace si sabe que lo voy a castigar. Ok, no me refiero a eso en específico, sino cuando él hace esa conducta, ¿qué es lo que pasa después? O sea, ¿qué es lo que pasa después con él y qué es lo que pasa después con su ambiente? Y ver si alguna de estas reacciones que tiene lo que hace es incrementar más la presencia de la conducta. Bueno, Clara nos dice la modalidad virtual con niños, algunas estrategias que nos pueda compartir, ya que hay chicos que presentan conductas disruptivas en tanta exposición a la pantalla. Ok, bueno, pues ahí yo les podría decir que es más la cuestión del trabajo colaborativo con los papás, porque justamente ahí, hablando de las técnicas que acabamos de mencionar, entre la economía de fichas, el costo de respuesta, podrían ser técnicas adecuadas para eso, pero pues obviamente necesitamos del otro extremo que entregue el reforzador o que monitoree la conducta. Eso es importante. Si no hay alguien que monitoree la conducta tanto buena como mala, ni que tampoco entregue el reforzador, la probabilidad de que se modifique la conducta empieza a bajar. Entonces sí es importante que sea un todo. Y otro punto importante es antecedentes, porque muchas conductas se pueden prevenir anticipándonos a los hechos. Por ejemplo, si sé que se distrae fácilmente y, digamos, toma su clase en su cuarto donde hay muchos juguetes, ok, ¿de en qué medida puedo disminuir el que haya tantos juguetes, no? O habrá otro lugar en donde lo pueda tomar clase, o qué otras estrategias puedo hacer. Eso también es importante, evaluar los antecedentes. Para sensibilizar a la familia se puede tomar una plática en la que nos puedan dar herramientas para tratar a nuestros adolescentes. Bueno, eso lo pueden proponer. Bueno, ya lo acabo de leer. Y sí, podría ser una opción dentro de los webinars que han estado implementando, puede ser una opción. O sea, ya aquí lo acaban de comentar, ¿no?
El trastorno oposicionista desafiante se maneja solo con terapia o también con medicamento. Pues bueno, también en las guías clínicas también se sugiere el tratamiento farmacológico, pero yo les puedo decir que también algo de lo, más si estamos hablando de TDAH y trastorno oposicionista desafiante, ahí sí sugeriría el seguimiento médico, porque el TDAH puede haber sido un factor importante para que se desarrollara ese otro trastorno, pero básico sí es el contexto social que pudo haber reforzado también esas conductas. Y el TDAH es pura terapia o también con medicamento, ¿ok? En este caso, Mónica, se sugiere el tratamiento multimodal, que sería no solamente la terapia, sería el entrenamiento parental, sería que aprendieran más del trastorno, que aprendieran no técnicas, sino manera en cómo responder ante ciertas conductas. En la escuela también, en la medida de las posibilidades que se pueda, si se necesitan adecuaciones, se hacen adecuaciones. Y también la parte, sobre todo, puede ser el medicamento. También depende de la severidad de los síntomas. Y si hay comorbilidad, eso también es importante, porque al haber comorbilidad, digamos como es un poquito más complicado y depende del tipo de comorbilidad, porque muchas veces el medicamento puede ser para atender la comorbilidad o para atender ambos elementos, ¿no? Entonces también eso es importante, pero yo te sugeriría en este caso pues ir más bien con el especialista, con el médico, porque él también puede determinar si requiere o no medicamento. Eso también es importante. Nosotros como terapeutas no podríamos determinarlo porque no podemos ver pues ciertos elementos. Bueno, ¿tiene algún costo el curso? Sí, sí tiene un costo. Yo creo que ahorita más adelante se los van a anotar o están publicándolo constantemente, pero sí tiene, creo, sí tiene un costo. Pero la economía de fichas sirve para adolescentes, sí, también, pero es diferente, se aplica de manera diferente. Y aparte, si lo vemos en la realidad, también muchas de las estrategias de crianza que se utilizan con adolescentes es también, bueno, utilizadas y mal utilizadas, es un tipo economía de fichas. Bueno, si limpias tu cuarto y haces tu tarea, te puedes ir a la fiesta, ¿no? Por ejemplo. Entonces podríamos estar hablando de economía de fichas también. Obviamente cambia, no le vamos a dar una ficha, pero la forma en cómo lo vamos a ir puntuando o evaluando, la esencia es la misma. ¿Cómo se puede organizar el niño en sus tareas escolares? Pues bueno, eso pues está un poquito más ligado a la planeación y organización, y en este caso pues tiene que ver desde un calendario, desde un checklist en donde tenga visual todo lo que hace desde la mañana hasta la tarde hasta la noche, con imágenes, con horarios o una palabra que describa, y que él mismo también se vaya autoevaluando. Aquí lo importante de la estrategia es que sí tiene que haber un acompañamiento al aplicar la estrategia. Un acompañamiento, ¿a qué me refiero? A que también no solamente él se evalúe, sino que haya alguien que le pueda dar seguimiento a esa evaluación, y que también cuál es el objetivo de que se evalúe, de que haga cada una de esas conductas, qué va a pasar después. Y ahí yo sugeriría pues el reforzamiento positivo, que puede ser un elogio, que puede ser no sé si lo ven viable, no sé, un tiempo de juego, no sé. Entonces justamente eso va a depender, ¿no? ¿Qué propósito voy a tener para hacerlo, ¿no? Ok, bueno, en este caso, Pati, creo que ustedes no podrían, a menos que tú tuvieras pues formación dentro de la psicología, eso sí se podría, pero si tienen una formación diferente, creo que no se puede. Ok, bueno, ¿cuál es el especialista para diagnosticar el déficit de atención? En este caso, para los niños y algunos sí, adolescentes, psiquiatra o neuropediatra, y para adultos, el psiquiatra o el neurólogo. Cualquiera de esos dos son los especialistas.
Ok, bueno, ya me comentan que te enviaron la información, Pati. Entonces, justamente, sí, ellos son los especialistas. Y pues les digo, dependerá de la gravedad de los síntomas y si hay comorbilidad. De ahí también dependerá lo del tratamiento médico farmacológico. A veces, en algunas ocasiones, y a mí me ha tocado, algunos psiquiatras pues sugieren primero el tratamiento conductual y ya a partir de ahí, para los psiquiatras y ya de ahí determinan si sería importante o relevante el medicamento, pero justamente yo sí sugiero que sea como el tratamiento complementario, es el tratamiento general, porque a veces los que tienen más impacto son las comorbilidades y no solamente hablando de trastorno oposicionista desafiante, sino también podemos estar hablando de depresión, podemos estar hablando de ansiedad y ahí pues también necesitamos también ayuda de el medicamento como un recurso que va a permitir este envío de información adecuado y que también ayuda en la terapia a poder tener un mayor digamos, mayor facilidad para poder reaprender o mayor facilidad para poder implementar las técnicas, ¿no? O darle seguimiento a las técnicas. Bueno, Gaby, en algún curso para papás, para nosotros, para los papás, pues están en el proyecto de los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo lo que buscan es toda esta parte psicoeducativa que es importantísima para ustedes como papás, que es comprender lo que es el trastorno. Segundo, pues ven algunas sesiones que tienen que ver con el autocontrol, que tiene que ver con la administración del tiempo, que tiene que ver con la solución de problemas, y creo que va a haber, ustedes estén al pendiente de la página y creo que ahí va a haber algunos grupos de apoyo en línea, pero sí, yo te sugeriría un grupo de apoyo. Y Eliana, uno como madre debe preguntarle al psicólogo si su orientación es cognitiva conductual o todos los psicólogos están preparados para impartir este tipo de terapia. No todos los psicólogos están preparados para impartir ese tipo de terapia. De hecho, es una formación extra dentro de la psicología. Y sí, pues tú puedes estar en tu derecho de preguntar, o sea, de preguntar justamente si maneja o no esa corriente. Y si no la maneja, pues mejor buscar otra opción, ¿ok? Pero sí, o sea, sí se puede preguntar. Es raro, yo les puedo decir, es raro que un paciente pregunte qué corriente manejas, porque muchas veces hay desconocimiento de eso. Entonces, se generalizan mucho las corrientes y no, la verdad es que la psicología es como un eje importante, pero dentro de la psicología hay otros ejes importantes, que es la parte de la psicoterapia, y la psicoterapia tiene diferentes corrientes, y entonces eso es importante de ir mencionando o aclarando. Ok, de nada, Gaby, de nada que aclare tu duda, pero sí estén al pendiente muchos de los que sean papás y que estén tomando el webinar, justamente eso, los grupos de apoyo de la fundación son un recurso muy valioso y importante para ustedes porque dentro de lo que se sugiere o se recomienda para el tratamiento del déficit de atención es el entrenamiento para padres. Para padres muy, muy importante. ¿Ok? Ajá. Sí, justamente, fíjate, Pati, que con lo que comentas, el entender más el trastorno en verdad ayuda a saber en qué situaciones debo actuar, en qué situaciones no me debo de enganchar y otras que serían propios del trastorno. Entonces, sí, yo te sugiero que lo tomes más, pues es el tratamiento multimodal, más la parte de la psicoterapia con que tenga tu hijo con un terapeuta, pero sí es importante que nosotros, digo, independientemente como profesionistas, no solamente los papás, sino también los maestros deben de saber que es el trastorno por déficit de atención y saber por qué es,
qué es lo que pasa y por qué actúan como actúan. Uh-huh. Ok. Qué bueno que sigas los live. Perfecto, sí, pero sí yo les sugeriría esa parte. Y bueno, aquí ya les están compartiendo el número para que puedan estar así en contacto en esta parte. Ok, sí, yo les sugiero que sí tomen todos los talleres, sobre todo si son papás, y tomen todos pues los cursos de grupos de apoyo. Yo les voy a decir en mi experiencia así como profesionista, pues, pues sí, el TDAH es un reto. Entonces, tenemos que estar actualizándonos todo el tiempo y estar todo el tiempo en esta parte de comprender más o de entender más por qué ocurre lo que ocurre, por qué actúan como actúan, y los grupos de apoyo y todos estos talleres que se han dado o que se dan en la fundación, pues son bastante valiosos. Yo sí se los comparto a mis pacientes. Mm, mm. Ok. Bueno, en ese caso, pues primero tendremos que aprender, Karen, organización y administración del tiempo en nosotros. O sea, y también les digo, en estos grupos de apoyo que les comento, una de esas áreas o uno de esos puntos importantes es hay una sesión que es administración del tiempo y lo que se busca es no lo aplicas en tu hijo, sino lo aplicas en ti. Al hacerlo tú, ya puedes, como te decía, tú ya eres un modelo, técnicas de cognitivo conductual, tú ya eres un modelo que enseña cómo va a ocurrir o cómo se va a hacer determinadas cosas, ¿no? Sí, bueno, en este caso, Luigi, no, también la terapia cognitiva conductual se aplica o se usa para adultos también. O sea, no es exclusiva para niños, sino también para adultos con déficit de atención. Ok, bueno, ya les están compartiendo la información del curso. Se las van a ir poniendo en la conversación, bueno, en los comentarios. Y sí, justamente les digo, la terapia cognitiva conductual no es exclusiva de niños y adolescentes, también es para adultos. Y en específico, pues sí a los que son papás sí les recomiendo el grupo de apoyo, porque justamente ayuda a que primero lo apliquemos en nosotros y luego podamos aplicarlo en el niño, porque algunos de los principios que son importantes es la parte del modelamiento, y el modelamiento se aprende a partir de la observación. Y si no tenemos nosotros una referencia que nos ayude o que nos enseñe esta parte de estructura, planeación y organización, sería más complicado, porque no habría como un reforzamiento del ambiente también. Ajá. No, depende. El grupo de apoyo es para papás y el curso que estamos hablando de técnicas cognitivas conductuales son para profesionales. Son dos diferentes. De hecho, de aquí ya les están compartiendo lo que es para papás y el del curso de terapia cognitiva conductual ya también se lo están compartiendo para los que son profesionistas. Profesionistas me refiero que sean psicólogos o que estén relacionados con el área de la salud mental o el área de la salud, que pueden ser psicólogos, pueden ser psicopedagogos, puede ser pues también psiquiatras. Ajá. Entonces, sí tiene que ser ese perfil de profesional, sobre todo por la formación previa para poder aplicar las técnicas. Para maestros, sí puede servir, pero aquí la situación es que justamente sí tendremos que tener como un bagaje desde una perspectiva más psicológica. Si eres psicopedagogo o pedagogo o especialista en educación especial, tienes un bagaje previo que puede ayudar. Uh-huh. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda respecto al tema de la terapia cognitivo-conductual, independientemente del curso, no sé si tengan alguna duda.
Ujú. Ok, bueno, creo que no hay dudas hasta ahorita. Nada más voy a hacer un pequeño resumen para cerrar la sesión del día de hoy. Pues bueno, la terapia cognitiva conductual es una terapia basada en evidencia que va a trabajar estas dos áreas importantes, que es la parte conductual y la parte cognitiva. La parte conductual lo que busca es modificar o reaprender patrones conductuales. Vamos a incrementar conductas adaptativas y disminuir conductas desadaptativas, ¿ok? También toma en cuenta algunas estrategias o técnicas para trabajar con estos, no con todos, pero con el déficit en algunas funciones ejecutivas, entre ellos el control emocional con técnicas de autocontrol y la parte de la memoria de trabajo y planeación con las autoinstrucciones, que son esta serie de pasos. Entonces, bueno, si son profesionales, los invito a que se inscriban al próximo curso de terapia, al mini curso de terapia cognitiva conductual, que les estarán compartiendo la información. Y pues bueno, fue un placer para mí estar el día de hoy con ustedes. Espero que la información les haya sido de mucha utilidad. Y pues a los papás que nos vieron el día de hoy, pues sí los invito a consultar más los cursos y grupos de apoyo que hay para padres de familia, que en verdad les pueden ayudar, les van a ayudar bastante. Y por otra parte, a los profesionistas, pues bueno, los invitamos al curso. Les agradezco mucho y que pasen una muy buena tarde. Fue un placer estar con ustedes.